¿Te acuerdas de Giant Killing? Of this town, our manager, Takeshi Tatsumi. Bueno, probablemente es que tampoco hayas escuchado de ella, aunque sea una serie que ya tiene casi 15 años. Y como toda persona que es mala jugando fútbol, me toca disfrutar de series futbolísticas imaginando que soy yo quien juega. Yo soy Mario Ábalos, esto es Mitología Animada. Giant Killing es un manga creado por Masaya Tsunamoto en 2007. En el año 2010 sale su versión animada. Buen año teniendo en cuenta que era año mundialista, y esta es una serie de fútbol. Pero ¿qué hará especial a Giant Killing? Para quedar en la historia como Capitán Tsubasa, Howdy Heart o Inazuma Eleven, que en esa época generaba mucho hype. Pues digamos que a veces las cosas simples son las que dan mejores resultados. Pues desde las ya mencionadas hasta más recientes como Blue Lock, presentan mucha fantasía para llamar la atención del público nipón a un deporte que no es el principal en esas tierras, y así hacerlo más divertido. Giant Killing no tiene super tiros, ni niños que despiertan sin piernas después de estar en coma, ni invasiones extraterrestres. Es una serie que muestra al fútbol tal cual es, un deporte y la pasión que genera. Y aunque no lo creas, esa es la magia de esta serie, pues te hace sentir que eres un hincha más del equipo protagonista y sufres con ellos en cada episodio. La serie tiene como principal protagonista a Takeshi Tatsumi. Tatsumi era un gran futbolista japonés, aunque algo irreverente. Es la figura del equipo de media tabla llamado East Tokyo United, o ETU, pero su talento era tal que llegó a la selección y hasta disputó 2 mundiales, anotando gol en uno de ellos. Tatsumi decide abandonar el ETU para fichar por un equipo extranjero. Al hacerlo, el equipo desciende a segunda división, y le toma mucho tiempo volver a primera. Esto hace que la hinchada y barras bravas del ETU piensen que Tatsumi los ha traicionado. En la actualidad, el ETU es un equipo colista que busca la permanencia, por lo que viajan a Inglaterra porque escuchan el rumor que un exfutbolista del equipo ha hecho una proeza. Busca clasificar a la ronda de 16avos de final de la FA Cup a un equipo de quinta división conformado por panaderos, taxistas y hasta un pastor. Aunque el equipo fue eliminado por el Portsmouth de segunda división con polémica, hizo un hito histórico. Resulta que el entrenador es Tatsumi, quien sabía del fútbol y llevaba 3 años entrenando en Inglaterra. Los directivos del ETU, y a pesar de las quejas de la barra brava, deberán tragarse su orgullo y contratan a Tatsumi para salvarlos del descenso y hacer una campaña histórica. A pesar que Tatsumi sigue actuando como flojo y no parece ser muy listo, lo primero que hace es identificar que el equipo es veterano y no tiene resistencia para los 90 minutos. Por lo que decide darle la oportunidad en la titular a varios jóvenes en el mediocampo y ataque, dejar experiencia en la defensa y la portería. Entre estos jóvenes que rondan los 20 años, destacan 3 que serán más protagonistas. Daisuke Tsubaki es el extremo izquierdo que usa el dorsal 7, así como el bicho. Destaca por su gran velocidad. La debilidad de Tsubaki es su mentalidad, pues se siente con mucha presión de ser un canterano del que todos hablan bien y heredar el dorsal de Tatsumi cuando éste jugaba, por lo que la afición no le tiene paciencia muchas veces y desean que explote su potencial, cosa que Tatsumi está dispuesto a hacer. Kyohei Sera, que pasa de ser el tercer delantero del equipo a ser el titular, aprovechando mientras el delantero principal del equipo se recupera de una lesión. Sera, a pesar de dejar todo por el equipo y ser muy bueno, se menosprecia por no tener un físico de goleador, pues este ni siquiera alcanza los 1,70 de estatura y es descuidado. Aún así, su movilidad le ayuda a jugar en otros puestos de ataque. Ryo Akasaki, de los 3, es el que menos protagonismo tiene, pero es el que más sangre demuestra. Es muy competitivo, con confianza y no le teme hablar fuerte a los veteranos del equipo. Incluso puede considerarse para capitán en un futuro. Akasaki es el extremo derecho, y puede decirse que es la antítesis de Tsubaki. Al llegar al equipo, Tatsumi no solo deberá lidiar con el desprecio de la barra brava, también que muchos de los jugadores veteranos no lo ven como un entrenador ideal, en especial por tener roces con el capitán y figura del equipo. Shigeyuki Murakoshi es el capitán del ETU, y es considerado no solo el emblema del equipo, también el segundo más importante en la historia del club, después de Tatsumi. Murakoshi es apodado Mr. ETU, pues nunca abandonó el equipo ni cuando descendieron, teniendo 10 temporadas jugadas con ellos.
Murakoshi es el único del equipo que coincidió con Tatsumi en la cancha, aunque fue solo una temporada, que fue la primera de Murakoshi en el equipo. Es el mediocampista de contención y usa el dorsal 6, tiene 32 años. También está Rui Yoshida, a quien los rivales apodan Gino, pero a él le gusta que también lo llamen el príncipe. Gino, quien parece ser el único zurdo del equipo, es un talentoso italo-japonés que juega de media punta y usa el 10. Destaca por sus pases precisos y visión de juego, algo así a lo Messi en estos tiempos. El problema de Gino es que es indisciplinado y perezoso, pues incluso deja de jugar cuando ve que el partido no va como él quiere. Esto ha hecho que el equipo lo tuviera en la banca antes de la llegada de Tatsumi, y que no se ha convocado a la selección a pesar de su talento. Su edad es de 26 años. Entre otros personajes están Hiroshi Midorikawa, quien es el portero. Fue seleccionado nacional en su tiempo, pero su veteranía lo llevó a jugar en el ETU. Kuroda, que es un defensa y el rudo del equipo. Machan, quien es el asistente de Tatsumi, y Yuri, quien es la joven hija del presidente del equipo, y la que contactó a Tatsumi para entrenar al equipo. A diferencia de otras series de fútbol, cuyo equipo es pésimo y de la nada se transforman en el brasileño 70, Giant Killing destaca porque el equipo sigue siendo mediocre incluso con la llegada de Tatsumi. A pesar que hicieron un gran amistoso de pretemporada empatando con el campeón de la Premier japonesa, al iniciar la temporada tienen una seguidilla de 5 partidos perdidos al hilo. Esto hace que, por presión de la barra brava, Tatsumi reciba un ultimátum: o gana el siguiente partido o es despedido. El problema es que el partido es contra el Nagoya Palace, quien es entrenado por el ex entrenador del ETU, quien se fue del equipo por ser pobre y no darle extranjeros de calidad, cosa que sí tiene en su nuevo equipo, en donde usa a 3 brasileños muy buenos. Tatsumi basa el partido con un planteamiento defensivo, pero en el segundo tiempo, este aprovechará los contraataques que pueden generar los pases de Gino y la velocidad de Tsubaki, cosa que pasa y el ETU le gana a uno de los equipos favoritos, salvando a Tatsumi su puesto y haciendo que la afición confíe en el equipo. Además de la recuperación del goleador del equipo, Natsuki, quien es muy hiperactivo e infantil, a pesar de ser un padre de familia de 28 años. Tras este resultado, el ETU tiene resultados variados, entre seguidillas de victorias, así como de derrotas y hasta de empates. Lo que hace a este equipo es el molesto que no queda campeón, no clasifica a torneos internacionales ni tampoco desciende, algo así como el Crystal Palace, el Udinese o el Celta de Vigo. Estos resultados confusos hacen que el equipo internamente tenga problemas, en especial por la cuestión de los puestos titulares. Y la tensión se pone al máximo cuando el ETU vaya a jugar contra los Osaka Gunners, el equipo con la mejor ofensiva del torneo y que posee el talento joven del campeonato, Kubota. Kubota era un contención que resultó ser más letal como delantero, y que a diferencia de Tsubaki, este sí la mete. El ETU empieza perdiendo el partido hasta que en el segundo tiempo, Tatsumi hace una táctica de presión para que un jugador del equipo rival sea amonestado y otro sea sustituido. Así el equipo rival cambiará su táctica y jugará menos suelto. Sorprendentemente, el ETU remonta y gana el partido. Son vistos como el equipo que si te descuidas te quita puntos. Y no solo eso, también Akazaki es convocado a la selección sub-23, siendo desde Tatsumi el segundo jugador del ETU que viste la camisa de la selección japonesa, y aunque Tsubaki no es convocado, él se irá consolidando y mejorando. Como te habrás dado cuenta, la serie recibe su nombre porque el equipo pierde con todo el mundo excepto con los equipos que son llamados a conseguir el título. Llama la atención que la serie te atrapa por su obra realista, pues te identificas con el equipo al que apoyas, tienes la mística futbolística de la Premier League inglesa aplicada al fútbol japonés, tanto en hinchada y equipos, y ese color razonero que hace al ETU parecerse al AC Milan del fútbol italiano. También llamativa porque la serie está vista desde un punto de vista de un entrenador de fútbol, no de un jugador, lo que hace a la serie más táctica y que requiera que sus espectadores sepan mucho sobre el juego. Quizá por eso la serie no es muy popular, pues es para un público muy aficionado al fútbol. Es tan poco popular que la serie no tiene doblajes al español, al menos para España no encontré algún dato, así que me serviría info sobre ello. En Hispanoamérica solo se dobló un episodio como prueba, cosa que quedó allí. Y algo que puede pasar desapercibido, pero para mí es un detallazo, es que la serie se siente tan realista que si aparece un personaje extranjero, sea inglés, francés, neerlandés, croata o brasileño, estos hablarán en su idioma nativo, o sea, no es como en Capitán Tsubasa o en Inazuma Eleven, que todo el mundo habla japonés aparentemente.
La serie cuenta con 26 episodios, por lo que en un día o dos la ves en su totalidad. Y si quieres más acción, su manga continúa con la historia y da más datos precisos sobre la carrera de Tatsumi como jugador. Su opening, My Story, está inspirado en cánticos de aficiones del fútbol británico. Actualmente es considerado un spokon, pero también un shonen. El seiyuu de Tatsumi es Tomokazu Seki. Gino es interpretado por Daisuke Ono. Takahiro Mitsushima da vida a Tsubaki. Ryotaro Okiayo como Murakoshi. Taketoshi Kawano como Sera y Tadashi Moto como Akasaki. Repito, la serie no tiene doblaje al español que yo sepa, pero bienvenido sea un doblaje para esta gran serie si algún día se animan. ¿Y qué te pareció Jade Killing? ¿La conocías? ¿Te gustó o no? Déjamelo saber en los comentarios. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.